Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Tu Nombre y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, desde las últimas series hasta las parejas más icónicas. Y hablando de parejas icónicas, hoy vamos a sumergirnos en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que cuando se juntan evocan pasión, química innegable y un montón de drama. Hoy vamos a hablar del sacrificio más grande que, según muchos fans, ambos hicieron. Pero ojo, vamos a analizarlo a fondo. No nos vamos a quedar solo con el titular llamativo. Vamos a desentrañar la verdad detrás de su relación, el fenómeno que crearon y, por supuesto, el impacto que tuvo en sus carreras. Así que si eres fan de Erkenci de Can Yaman, de Demet Özdemir o simplemente te gusta el drama jugoso, este es tu vídeo. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, noticias de celebridades y análisis profundos como este. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Así que suscríbanse ya. Bien, entremos en materia. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos talentosísimos actores que se conocieron en el set de Erkenci o Pájaro Madrugador, como la conocemos en español. Desde el principio, la química entre ellos era palpable. No solo en pantalla, sino también fuera de ella. Las miradas, las sonrisas, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. La serie fue un rayo de sol en la televisión turca, un soplo de aire fresco con una trama sencilla pero adictiva, y mucho de ese éxito radicó en la innegable conexión que Can y Demet proyectaban. Erkenci fue un éxito rotundo. La serie conquistó corazones en todo el mundo, convirtiendo a Can y Demet en superestrellas internacionales. La gente se enamoró de Can Divit y Sanemairen, pero también se enamoró de Can Yaman y Demet Özdemir. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó y, de repente, todos querían saber si Can y Demet eran pareja en la vida real. El fenómeno Erkenci trascendió las fronteras de Turquía, llegando a países de Latinoamérica, Europa e incluso Asia. Los fans se organizaban en clubes, creaban fanfiction, editaban vídeos con sus momentos favoritos y, por supuesto, alimentaban la esperanza de que el romance de la pantalla se hiciera realidad. Y aquí es donde las cosas se complican. La presión mediática fue enorme. Los paparazzi los seguían a todas partes, cada gesto, cada mirada era analizada y comentada. Los fans estaban obsesionados con la idea de que estuvieran juntos y cada publicación en redes sociales era interpretada como una posible confirmación de su romance. Imaginen la escena, salir a tomar un café se convertía en una operación de espionaje, cada paso era documentado y analizado al milímetro. Cualquier interacción casual con otra persona se interpretaba como una posible infidelidad o un indicio de que las cosas no iban bien entre ellos. Esta constante vigilancia, sin duda, debió ser agotadora y poner a prueba su relación, fuera cual fuera la naturaleza de esta. Durante un tiempo, Can y Demet alimentaron esta especulación. No negaban ni confirmaban nada, dejando que la prensa y los fans hicieran suposiciones. Esto, por supuesto, solo aumentó el interés y la expectación. Algunos dirían que era una estrategia de marketing brillante, una forma de mantener la serie en boca de todos y asegurar su éxito continuo. Otros, en cambio, lo vieron como una manipulación, una forma de jugar con los sentimientos de los fans. El juego de la ambigüedad es una herramienta poderosa en el mundo del espectáculo. Mantener al público en vilo, haciéndoles creer que el romance es posible, genera engagement y fidelización. Sin embargo, también tiene sus riesgos, como el de crear falsas expectativas y decepcionar a los fans si la realidad no se ajusta a sus deseos. En el caso de Can y Demet, esta ambigüedad se intensificó con sus interacciones públicas, las miradas cómplices y los comentarios juguetones que compartían en entrevistas y eventos. Todo esto, por supuesto, alimentó la fantasía colectiva y la obsesión por su posible romance. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué pasó realmente entre Can y Demet. Si fueron pareja y luego terminaron, si solo fueron buenos amigos con mucha química o si todo fue una estrategia de relaciones públicas. Lo que sí sabemos es que en un momento dado, su relación se enfrió. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de interactuar en redes sociales y los rumores de una pelea o distanciamiento comenzaron a circular. El silencio que siguió al torbellino mediático fue ensordecedor.
Las redes sociales, que antes eran un escaparate de su conexión, se convirtieron en un muro de silencio. Las especulaciones se dispararon desde infidelidades hasta diferencias irreconciliables, pasando por presiones familiares y contratos publicitarios restrictivos. La falta de información oficial solo alimentó la imaginación de los fans, que trataban de encontrar respuestas en cada una de sus acciones, en cada publicación y en cada entrevista individual. Y aquí es donde entra en juego el sacrificio más grande. Muchos fans creen que tanto Can como Demet sacrificaron su felicidad personal, su posible relación amorosa, en aras de su carrera y del éxito de Erkénthicus. Se dice que la presión de los fans, la constante vigilancia de los medios y las exigencias de la producción fueron demasiado para ellos. Que al final decidieron priorizar su trabajo y su imagen pública por encima de sus sentimientos. Es una teoría plausible, teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrollaba su relación. Imaginen tener que lidiar con la fama repentina, la presión constante de los medios, las expectativas desmesuradas de los fans y al mismo tiempo, tratar de construir una relación personal sólida y significativa. El equilibrio es difícil de lograr y a menudo, algo tiene que ceder. Esta teoría tiene sentido. En el mundo del espectáculo, las relaciones personales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, pueden aumentar la popularidad y el interés mediático. Por otro lado, pueden generar conflictos, distracciones y complicaciones que afecten la carrera profesional. Can y Demet eran jóvenes, ambiciosos y estaban en la cima de su carrera. Tal vez pensaron que una relación pública en ese momento podría perjudicarlos a largo plazo. Consideremos el caso de otras parejas famosas que vieron sus carreras truncadas por escándalos sentimentales o divorcios mediáticos. La imagen pública es un activo valioso en el mundo del espectáculo y protegerla a menudo implica tomar decisiones difíciles y sacrificar aspectos de la vida personal. En el caso de Can y Demet, la decisión de mantener su relación en secreto o de ponerle fin podría haber sido una estrategia consciente para proteger sus carreras y asegurar su futuro profesional. Además hay que tener en cuenta que Erkénthicus era una serie muy específica, con un tono ligero, romántico y divertido. La imagen de Can y Demet como pareja ideal era fundamental para el éxito de la serie. Si su relación real se hubiera vuelto conflictiva o problemática, podría haber afectado la percepción del público y por lo tanto, las audiencias. La magia de Erkénthicus residía en la ilusión de un amor puro y sincero. Si la realidad detrás de las cámaras hubiera sido diferente, el público podría haber perdido la fe en la historia y el impacto emocional de la serie se habría diluido. En este sentido, mantener la imagen de una pareja ideal era crucial para el éxito continuo de la serie y para proteger la inversión de productores y distribuidores. Otro aspecto a considerar es la personalidad de ambos actores. Can Yaman es conocido por ser un hombre muy reservado y protector con su vida privada. Demet Özdemir, por su parte, es más abierta y extrovertida, pero también muy profesional y centrada en su trabajo. Es posible que sus diferentes personalidades y prioridades hayan influido en su decisión de mantener su relación en secreto o de ponerle fin. La compatibilidad de personalidades es un factor clave en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Las diferencias en la forma de ser, en las prioridades y en las expectativas pueden generar tensiones y conflictos que dificulten la convivencia y el trabajo en equipo. En el caso de Can y Demet, sus diferentes personalidades podrían haber sido un factor determinante en la decisión de mantener su relación en secreto o de ponerle fin, para evitar conflictos y proteger sus carreras individuales. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue fascinando a los fans. Su química en pantalla era innegable y la especulación sobre su relación fuera de ella generó una gran expectación. El sacrificio más grande puede haber sido real o simplemente una interpretación de los fans, pero lo que es innegable es que Can y Demet dejaron una huella imborrable en el mundo de las series turcas. Su historia se ha convertido en un ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden influir en la vida personal de las celebridades y en las decisiones que toman para proteger sus carreras. Después de Erkénthicus, ambos actores siguieron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia y se enfocó en proyectos internacionales, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en series y películas en Turquía. Ambos han tenido éxito en sus respectivas carreras, pero la sombra de Erkénthicus y la pregunta sobre qué pasó realmente entre ellos siempre los persigue. Sus caminos divergentes son una muestra de cómo cada uno eligió priorizar sus objetivos y construir su carrera individualmente. Can Yaman apostó por el
Mercado internacional, buscando nuevos retos y oportunidades en otros países. Demet Özdemir, por su parte, se centró en consolidar su carrera en Turquía, participando en proyectos diversos y demostrando su versatilidad como actriz. A pesar de la distancia física y profesional, la sombra de Erken Cikus sigue presente en sus vidas, recordándoles el impacto que tuvieron como pareja en la pantalla y la expectación que generaron entre sus fans. De hecho, años después, todavía hay fans que sueñan con una reconciliación, que esperan verlos juntos de nuevo en la pantalla o incluso en la vida real. Las redes sociales están llenas de vídeos, fotos y mensajes que recuerdan su romance y que expresan el deseo de que vuelvan a estar juntos. La esperanza es lo último que se pierde y los fans de Can y Demet se aferran a la idea de que algún día, su sueño se hará realidad. Las redes sociales se han convertido en un espacio para expresar esta esperanza, compartir recuerdos y mantener viva la llama de su romance. Sin embargo, es importante recordar que la realidad es diferente a la ficción y que, a pesar del cariño y la admiración que sienten por ellos, es poco probable que vuelvan a estar juntos. Pero, ¿es esto realista? Probablemente no. El tiempo ha pasado, ambos han madurado y han seguido adelante con sus vidas. Es poco probable que vuelvan a trabajar juntos o que retomen una relación sentimental. Sin embargo, la magia que crearon en Erken Cikus seguirá viva en la memoria de sus fans, recordándonos una época dorada de las series turcas y un romance que nunca fue confirmado, pero que siempre estará rodeado de misterio y especulación. Su historia es un cuento de hadas moderno con ingredientes de romance, fama, presión mediática y decisiones difíciles. Un cuento que, aunque no tenga un final feliz convencional, seguirá fascinando a los fans durante mucho tiempo. Así que, después de analizar todo esto, ¿cuál es nuestra conclusión? ¿Realmente existió ese sacrificio más grande? Es difícil decirlo con certeza. Tal vez Can y Demet sí sacrificaron su felicidad personal por el bien de su carrera. Tal vez simplemente no estaban destinados a estar juntos. O tal vez todo fue una estrategia de marketing bien orquestada. Lo que sí sabemos es que su historia es un ejemplo fascinante de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden influir en la vida personal de las celebridades. Al final, la verdad sobre su relación seguirá siendo un misterio, pero la huella que dejaron en el mundo del espectáculo turco es imborrable. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre Can Yaman y Demet Özdemir y el supuesto sacrificio más grande. Como siempre, he intentado ser lo más objetivo posible y presentarles todos los puntos de vista. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet sacrificaron su relación por el bien de su carrera? ¿Creen que todo fue una estrategia de marketing? ¿O creen que simplemente no estaban destinados a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber lo que piensan. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Y recuerden, si quieren ver más vídeos sobre series turcas, noticias de celebridades y análisis profundos como este, suscríbanse ya. Hasta la próxima y no olviden dejar sus comentarios. Nos vemos pronto.